Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast más o menos, donde conocemos a las personas detrás de la política. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el secretario de Gobierno del Estado de Durango, Héctor Flores. Muchas gracias, secretario, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, al contrario, por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu auditorio. Este podcast, secretario, se hizo pensando justo en esto, en conocer a la figura, a las personas que a veces tenemos una visión de la política, pero no nos damos cuenta que en ella hay personas que tienen una historia, que tienen muchas anécdotas y que se han ido cultivando, preparando para llegar en donde están. A veces consideramos o tenemos esta percepción de que el político es ajeno a la realidad y por eso el podcast, su esencia es platicar de la persona, de lo que ha hecho y cómo es que ha logrado consolidar su carrera o sus proyectos. Para comenzar, me gustaría conocerlo, saber cómo era usted de niño, dónde creció, cómo creció, era travieso, era un niño inteligente o más que inteligente, dedicado a los estudios o era más de andar haciendo relajo. ¿Cómo era usted de pequeño? Pues fíjate que yo creo que tuve una niñez muy normal. La realidad es que normal, obviamente, para los tiempos de los que estamos hablando, en donde podías salir a la calle, podías salir a jugar con tus amigos de la cuadra, de la escuela. Entonces, pues en ese sentido yo creo que era un niño bastante promedio, a lo mejor un poquito más tendiente a la vagancia que otros. Me gustaba mucho pasar tiempo afuera de mi casa, mucho. Disfrutaba, pues básicamente por donde vivían mis papás, había todavía zonas que no estaban totalmente construidas y entonces era muy entretenido salirte con los amigos y andar en la bicicleta y meterte a los terrenos baldíos. O en la parte donde yo vivía, te digo, pues estaba el tecnológico, el Instituto Tecnológico, que anteriormente estaba abierto. Entonces tú podías entrar, hoy está bardeado, cerrado, en fin, ¿no? Pero en aquel momento pues podías entrar y recorrerlo. Entonces era para mí algo muy atractivo, el pasármela en eso las tardes. Usted es de Durango Yo soy de Durango. y justo veía el tema de dónde había estudiado, ¿no? Sí. Es un perfil, la verdad es que complicado, porque si bien hay muchas entrevistas que tiene, siempre son temas de gobierno, muy pocas, o diría casi nada, personales, pero es interesante ver que estudió en la ETI 1 Sí. de ahí de Durango. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque luego a veces también tenemos esta concepción, sé que también estudió la Universidad en la Libre de Derecho, Sí. de que son personajes fifís o fresotas y así. Sí. Pero me parece muy interesante que usted transitó por distintas escuelas de Durango. ¿Cómo fue esa experiencia de las escuelas públicas en el contexto de la vida del secretario Héctor? Pues mira, fue de verdad para mí fue una muy buena experiencia. Mi educación primaria, yo estuve en la escuela 4, que fue, o es todavía la que está ahí en 20 de noviembre, frente a lo que es el Hospital Materno Infantil, atrás del Sagrado Corazón. Y fue una experiencia pues muy padre, ¿no? De chavo, haber ido a esa escuela, pues a mí me dejó grandes experiencias. Conocí a muy buenos amigos que hoy todavía conservo. Y además era una escuela pues relativamente pequeña, ¿no? O sea, la población estudiantil era pequeña, entonces te conocías. Fue pues yo creo que fueron momentos muy padres. Y luego, un año nada más, estuve en la escuela Bruno Martínez, que está del otro lado del Jardín San Antonio. Ahí porque pues en algún momento mis papás decidieron cambiar a mi hermano y entonces pues dijeron tú también. Por la verdad es que yo me regresé a la 4. Las dos son públicas pues, pero la Bruno Martínez a mí no me gustaba tanto y luego ya pues la 4 me regresé y ahí terminé en sexto año de primaria y luego pasé a la ETI, a la Escuela Secundaria Técnica número 1, un lugar, no, pues de primera, de privilegio. ¿Era travieso de joven? Era travieso, sí, era travieso. Pero sí, le gustaba estudiar. Me gustaba estudiar. Fíjate que siempre tuve la fortuna de estar interesado por el estudio, porque yo creo que de chavo esa parte no es fácil a veces, el equilibrar lo que es normal de querer salir con tus amigos a echar relajo y luego la otra parte académica, ¿no? Entonces creo que fue una fortuna, a mí no me costó tanto trabajo eso. Y luego después de ahí en la ETI, pues estaba en el taller de electrónica, que era muy entretenido, muy, muy entretenido. La parte como más, ¿cómo decirlo?
La parte más fresona estaba en los talleres de hotelería y el de computación, que era nuevo, pues en aquel entonces era novedoso. Y a usted le gustaba andar así Sí. con la raza, con... Sí. Entonces acá de este lado estaba, digamos, la parte más densa, más intensa, ¿no? Que era electrónica, electricidad y torno. Ya los de torno, pues ya eran... ¿Y todavía se acuerda de alguna cosa que aprendió Sí, en muy su bien, taller? perfectamente bien. No. El otro día platicaba con amigos, no es broma, ¿verdad? A mí me gusta mucho, por ejemplo, las reparaciones en casa. Le entiendo muy bien a los circuitos eléctricos, le entiendo muy bien a todo ese tipo de cosas. Entonces me gusta hacerlas. O si no hacerlas, pues estar pendiente de quién las hace. Sí. Entonces sí las aprendí bien. Secretario, justo en esta investigación que hacía para documentar sobre su vida, veía que desde muy joven usted tuvo que salir de Durango a estudiar y a trabajar y ha sido criticado sobre el tema del arraigo en la ciudad, de que algunos no lo consideran duranguense. Yo le preguntaría, ¿qué es lo que más le gusta de Durango? A ver, mira, pero primero déjame empezar por una parte en esto. Eh, yo pienso que efectivamente el salir a buscar oportunidades es un asunto, primero, que debería el Estado de Durango y debería en su momento quien tiene la posibilidad de influir para que esto suceda, deberíamos de preocuparnos porque haya más oportunidades en Durango, para que la gente estudie y se prepare. Yo creo que eso es fundamental. Y segundo, quienes tenemos la oportunidad o a veces la necesidad de salir a cursar estudios fuera de la entidad, yo creo que tenemos también la obligación de en algún momento regresar para tratar de aportar algo de lo que aprendimos, algo del mundo que conocimos fuera de nuestro estado, a que las condiciones de la ciudad y de la entidad mejoren. Sí. Yo pienso que eso es muy importante. Fíjese, yo platicaba con Javier Garza y con Patricio de la Fuente, Sí. dos personajes aquí de la región lagunera, que justo eso, tuvieron que salir, estudiar en algunos lugares reconocidos del país, incluso a nivel mundial, pero al final regresan, ¿no? Y siempre está esta crítica de por qué si tuviste la posibilidad de irte, de estudiar, de hacer, regresas a tu ciudad. Y creo que esto que usted menciona es muy valioso, ¿no? O sea, el tener también ese compromiso de decir, voy a regresarle lo mucho que también me dio esta tierra, pues creo que es muy valioso. Así es. Es una enorme oportunidad, yo creo. Y también creo que es una responsabilidad. De manera que, bueno, pues para mí ha sido motivo de gran felicidad y de gran gusto el poder participar en este tipo de responsabilidades en Durango. Primero como senador de la República y ahora como secretario general de gobierno. He tenido la oportunidad de tratar con mi mayor esfuerzo de devolverle un poco a Durango de lo mucho que me ha dado. ¿Qué es lo que más me gusta de Durango? Mira, primero, lo que más me gusta de Durango es su gente. La gente en Durango, tanto en la parte de los amigos, como en la parte de la convivencia en general con las personas, en la calle, cuando llegas a un restaurante, cuando vas a algún lugar, es una convivencia muy agradable. Y los duranguenses son cálidos, ¿eh? Sí, Uno somos de mis cálidos. mejores amigos es de Durango, de la universidad. Y una vez nos tocó hacer un viaje juntos a Ciudad de México y nos quedamos en el depa de otro amigo que también era de Durango. Y la comunidad duranguense ahí en Ciudad de México es muy cálida, te recibe, te Es abre muy las cálida. puertas. Entonces, y al final, estando en Durango capital y aquí en La Laguna, se siente el mismo ambiente, ¿no? Sí, fíjate que sí, yo creo que somos gente que tenemos una mística muy particular, la verdad. Somos celosos de nuestro terruño, pero la verdad es que sabemos siempre dar la bienvenida a los demás. Entonces yo creo que, a ver, lo que yo más disfruto de estar en Durango, sinceramente, es su gente. Me parece que es gente muy sincera, es gente chambeadora, es gente derecha, en el mejor de los sentidos, y cálida. Eso se me hace algo que disfruto mucho. Otra cosa que disfruto muchísimo es la tranquilidad de vivir en un lugar en donde afortunadamente hemos podido conservar pues, niveles de seguridad y de convivencia en esa materia pues muy aceptables, ¿no? Yo creo que Durango tiene esa gran ventaja y entonces cuando vienes, por ejemplo, en este caso yo estuve en Ciudad de México, entonces cuando llegas a la ciudad de Durango, pues es un contraste casi blanco y negro, ¿no? En donde pues allá tienes que estar cuidando
en cada alto, ¿no? En cada semáforo, y aprendes de alguna manera a vivir en ese ambiente, y llegas a Durango y ves una ciudad que tiene una forma de convivencia completamente diferente. Entonces me gusta mucho eso. Yo creo que son de las cosas que más disfruto. Secretario, entiendo esta parte de que usted se fue y estudió fuera, pero ¿cómo es para un joven? Calculo más o menos que usted tendría entre 25 y 30 años cuando empezó a trabajar en las grandes ligas. Y hablo de las grandes ligas, el tema ya político de gobierno federal. Sí. ¿Cómo fue para un chavo de esa edad el aventarse esa aventura? Mira, fue una gran oportunidad, primero, que me brindó en su momento Rodolfo Elizondo Torres. Él fue quien de alguna manera me abrió la puerta de manera más, digamos, ya más decisiva al mundo de la política y de la administración pública. Yo en el año de 99, efectivamente tenía 24 años y empecé a trabajar en la campaña de Vicente Fox. Ya había trabajado yo en la Cámara de Diputados, pero para mí ese fue como el momento en donde, estando en la campaña y obviamente cuando Fox obtiene el triunfo en la presidencia de la República, pues se abre un espectro de oportunidades deslumbrante para una persona de mi edad. Y le agradezco mucho a Rodolfo que me brindó esas oportunidades, pero también siempre me tuvo y nos tuvo, porque éramos un grupo, a raya en muchos sentidos. Sí, era duro, como jefe, Rodolfo era muy duro. Y la verdad es que se lo agradeces porque vas formando tu criterio y vas formando pues literalmente tu manera de trabajar en los asuntos públicos. Entonces, para mí ese fue como el adentramiento, ¿no? Mi primera posición, creo yo estaba muy chico, sí, pues tendría yo 25 años pasados, fue en Presidencia de la República y luego en la Secretaría de Turismo. Fui el director jurídico de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Y posteriormente, ya en el sexenio de Felipe Calderón, fui invitado a ser el director jurídico fiduciario de Nacional Financiera. Y tengo entendido que una vez que ya es usted senador, tuvo la posibilidad de estar en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo fue esa experiencia en Washington? Pero sobre todo, sé que también tuvo mucha relación, por ejemplo, con el senador Bernie Sanders, que ha intentado ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Digo, al final a veces volvemos al punto inicial de por qué es este podcast, ¿no? Vemos que la política es algo muy lejano a nuestras vidas, que es algo que no influye, pero el Tratado de Libre Comercio influye en la vida de la gran mayoría de los todos, mexicanos. Así es. Y que un duranguense y que una persona tan joven como usted haya estado ahí en las negociaciones, en el estira y afloja de esto sí, esto no. ¿Cómo fueron esos meses de negociaciones para usted? Mira, fue una oportunidad extraordinaria en el Senado. Yo era presidente de la Comisión de Frontera Norte y entonces me tocó integrar la delegación de senadores que fuimos a Washington precisamente cuando Donald Trump empezó el tema de la negociación. Como la gente debe de saber, en México y en Estados Unidos, el Senado de la República en México y el Senado de los Estados Unidos son en realidad los que aprueban, los que llevan la relación bilateral. Y los que aprueban el ejercicio que hacen los técnicos, digamos, que pertenecen en el caso de México a la Secretaría de Economía, y en el caso de Estados Unidos había un negociador especial que dispuso el presidente Trump. Y entonces comenzamos a hacer un acercamiento con el Senado norteamericano y fue un ejercicio muy interesante, Jorge, porque, a ver, primero descubrimos que había en el ala republicana una base de apoyo probablemente más sólida de lo que se pensó en un momento. Y entonces comenzamos a trabajarlo. Y ahí, la verdad, te debo decir, yo tenía una ventaja competitiva frente a mis otros compañeros en el Senado mexicano, y era que yo tenía una disponibilidad de tiempo prácticamente absoluta y pues que más o menos del 100%, ¿no? Le entendía el tema. Entonces yo pasé una gran cantidad de tiempo, meses, en el Capitolio trabajando con estos equipos, y la verdad es que eso también a ti te va consolidando un poco al frente, digamos, de ese liderazgo. Había personas que iban y se regresaban prácticamente a los 2 o 3 días.
Entonces yo comencé a detectar eso y antes que Bernie Sanders, te voy a decir, había un senador, hay un senador, Ron Johnson, que es una persona influyente en el Partido Republicano y muy cercano a Donald Trump, que él era el presidente del Comité de Seguridad Interior. Y el Comité de Seguridad Interior es muy, muy importante y muy influyente. Por ejemplo, la CIA le reporta al comité, así es. Entonces, este senador tenía ciertas opiniones sobre México que yo noté que eran una ventaja muy importante y que tenían que ver con los temas de seguridad. No había o no hay hasta la fecha un solo caso de terrorismo grave en Estados Unidos que se haya gestado a través de la frontera mexicana. O sea, la colaboración de la autoridad mexicana con los Estados Unidos ha sido eficaz en materia de seguridad. Entonces yo inmediatamente lo detecté y lo pusimos en la mesa para decir, o sea, a ver, nosotros queremos seguir siendo socios en esto, pero pues a los socios se les trata bien, ¿no? O sea, no se trata de que yo te ayude en la parte de seguridad y tú me des una bofetada en la parte de comercio. Entonces generamos una dinámica creo que muy positiva. Jeff Flake, otro senador de Arizona, extraordinario aliado, también republicano. A ver, Jorge, logramos que los 50 senadores republicanos, después de muchos días de plática, suscribieran un documento en donde le pidieron al presidente Trump que le bajara al tema de la negociación con México. Yo tengo la carta ahí enmarcada. Eso fue un triunfo extraordinario. Y justo eso, secretario. ¿Qué sentías o qué pensabas? O sea, porque al final hay cosas que se parece que es tu trabajo, ¿no? Que es lo que haces de diario y se te olvida lo que estás representando, ¿no? Pero detrás de ti tienes a 130 millones de mexicanos que la gran mayoría de sus negocios o de lo que ellos exportan e importan depende de esas negociaciones, ¿no? Así o sea, es. ¿cómo veías esa responsabilidad que tenías y que al final se tradujo en algo importante para el país? Fíjate que yo siempre lo he visto, esa responsabilidad en particular, esta que tengo ahora como secretario de gobierno, pues siempre lo he visto de la misma manera, Jorge. Yo creo que son oportunidades que nos da la vida y que uno tiene que tratar de dar lo mejor de sí, pero sin obsesionarse en ningún sentido, digamos, tratando de ser lo más genuino posible y tratando de sacar la mejor versión de ti. Entonces yo lo que hacía en aquellas mesas de trabajo, pues era literalmente comportarme como si estuviera teniendo una negociación de algún tema, pues digamos como si se tratara de algo que a mí me interesa mucho, sin obsesionarme, sin hacer planteamientos fuera de lugar, entendiendo la gravedad y la delicadeza del tema, pero digamos que sin perder el equilibrio, ¿no? En eso. Y por eso ahorita que decías de Bernie Sanders, a mí me llama mucho la atención, porque Bernie Sanders fue muy duro. Bernie Sanders, obviamente es un personaje político de primera línea, tiene, en mi opinión, una forma de ser mucho más retórica que práctica. Bernie Sanders construye un discurso y se lo cree y lo proyecta, pero es un discurso que, en mi opinión, se aleja de la realidad. Tuvimos una discusión porque él era total y absolutamente un convencido de que México tenía que transformar su base, digamos, su regulación laboral para equiparar los derechos de la clase obrera estadounidense con los derechos de la clase obrera mexicana, ¿no? Y entonces él señalaba así con el dedo, haz de cuenta, decía, es que ustedes tienen una ventaja ilegítima sobre Estados Unidos, porque las plantas de coches o las plantas armadoras de algo se van y se ponen en México, porque prácticamente en México no existen los derechos laborales y nosotros estamos perdiendo esa mano de obra. Y yo le decía a Bernie Sanders, le decía, oiga, senador, pero pues a lo mejor usted me está hablando de una economía de hace 50 años, en donde la fuerza de trabajo es lo que representa la economía. Yo creo que no. A ver, no es la aspiración ni de México. Nosotros queremos evolucionar en ese sentido, pero ustedes tienen una ventaja sobre nosotros. Entonces volteemos a ver modelos económicos de otras partes del mundo, en donde, como los escandinavos, Finlandia,
Corea del Sur en sí misma, donde la fuerza de la economía tiene que ver más con la preparación de su gente que con la masa, digamos, y la industria de la transformación. Es más un tema que tiene que ver con preparación académica que con fuerza bruta, ¿no? Sí. Y le decía yo, bueno, pues porque si así lo ponemos, pues jamás va a haber condiciones de pagarle $13 la hora a un obrero en México, ¿no? Eso no es posible económicamente. Secretario, y veo que usted es un perfil muy discreto, muy mesurado, muy centrado. Justo estas negociaciones que comenta lo reflejan. ¿Qué consejo le daría a un joven que desea participar en el mundo de la vida pública, Sí. ya sea en el mundo de la política o como funcionario público? Porque luego son carreras muy fugaces, ¿no? También a veces nos decepcionamos de la vida pública, pero ¿cómo ser constantes en esta vida? Pues mira, yo creo que lo más importante para quienes nos dedicamos al servicio público es entender que esta oportunidad que se te da la tienes que conjugar y la tienes que equilibrar para poder hacer el mayor beneficio posible, es decir, poder maximizar las oportunidades con las cuales a ti te han puesto a cargo de algo, y por el otro lado, que encuentres en eso la posibilidad de realizarte personalmente. Es decir, la vocación de servicio no tiene que ver única y exclusivamente con un aspecto de tú sacrificarte siempre, sino tienes que ver la forma de que eso te genere una satisfacción y constituya una realización para ti en sí mismo. Yo creo que es una parte de equilibrio que tienes que encontrar. Quien ve en el ejercicio de la política una realización personal únicamente, o sea, quien lo hace por un tema de ego y de sentir que eres una persona influyente o poderosa, yo pienso que se equivoca. Y también considero que se equivoca quien lo hace sin verse realizado, sin entender que la actividad pública de construir, de generar oportunidades, de brindarle desarrollo a tu comunidad, de, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno, los temas de seguridad, haz de cuenta, levantarte todos los días muy temprano para ir a ver con las corporaciones de seguridad qué está pasando en la entidad y que se tomen decisiones en el primer nivel de mando. Si tú no tienes una motivación de sentirte realizado con eso, me parece que también debe ser algo frustrante. Secretario, por ejemplo, hablamos esto del tema de ahora su función como secretario general de gobierno del gobierno del estado de Durango. ¿Cómo fue para usted esa llamada o esa vez que tuvo la reunión donde le dijeron, ¿quieres ser secretario? O sea, ¿aceptas la responsabilidad de ser secretario? ¿Qué sintió, qué pensó en ese momento? Fíjate que fue paulatino, entonces la verdad es que como que ya venía yo algo preparado previamente. La primera vez que hablé yo con el gobernador de este tema sería hacia octubre del 2019, donde él me planteó algunas inquietudes en relación con la forma en la que estaba organizando su administración, su gabinete. Entonces nos vimos en Ciudad de México y él me comentó de manera muy general cuáles eran las preocupaciones que tenía, y yo pues más una plática de amigos, pues, ¿no? Sí, claro. Y yo le di mi punto de vista, en fin, nos volvimos a ver hacia finales de 2019 aquí en Durango. Yo pasé Navidad en casa de mi mamá y bueno, pues total que en una conversación que tuvimos lo volví a sentir muy preocupado del tema y tuvo la confianza de decirme cuáles eran los rubros que le generaban a él mayor inquietud. Y yo nuevamente le di mi punto de vista. Entonces, yo ya percibía que él traía algunas inquietudes en ese sentido. Incluso platiqué con mi ex esposa, con mis hijos, sobre la posibilidad de que en algún momento hubiese algún cambio en donde a mí me tocara desempeñar alguna responsabilidad. Y fue en mayo, junio, quizás, no recuerdo la fecha exacta, de 2020, ya en medio de este tema de la pandemia, cuando el gobernador ahí ya de manera abierta me comentó sobre esta posibilidad que ya luego venimos construyendo juntos, y prácticamente un día me llamó por teléfono y me dijo, oye,
pues a mí me gustaría Pues que ya fuera tal vente. día, ¿no? Sí, y ya. Dije, pues órale. ¿Y qué ha sido la tarea más difícil que ha tenido en este proceso de ser secretario? Entiendo que es parte usted de la línea de batalla número uno del gobierno, ha sido una figura muy importante durante la pandemia, durante muchas de las situaciones que ha pasado Durango, las inundaciones, el tema de las lluvias. ¿Cuál considera usted de manera personal que ha sido así un momento complicado que sale esa parte humana de Héctor, ¿no? Porque al final, si bien es metódico y es una persona Ujú. práctica, pues también es un ser humano y siente, ¿no? Mira, probablemente el tema de la pandemia en su parte más crítica entre octubre y noviembre del año pasado, 2020, fue la que más impacto me dejó y fue muy difícil porque la gente recordará que en aquel momento tuvimos una ola impresionante de casos en Durango y a mí me tocó ir pues, y ver en algunos de estos casos los traslados en los hospitales, en fin, pues de gente que literalmente estaba perdiendo la vida a causa de esta enfermedad y ver el dolor de la gente que estaba con ellos, de sus familiares, incluso la imposibilidad de tener contacto por la naturaleza de la enfermedad. Fue un momento muy difícil, también fue un momento complicado, uno que se presentó en Durango en relación con los médicos que tenían una inquietud por una detención Sí, que claro. se dio sobre una doctora. Fue un momento complicado por el manejo que había que darle a esta situación. Ha habido momentos también difíciles en temas de negociación, Jorge. Recientemente la conformación del nuevo Congreso suscitó literalmente adentro de ese poder, suscitó una confrontación muy seria que atentaba contra la estabilidad política de la entidad y hubo que poner manos a la obra para tratar de encontrar una salida en donde maximizáramos los positivos, digamos, o sea, las soluciones y pudiéramos minimizar las diferencias, ¿no? Entonces, creo que encontramos un esquema Que al, en donde transitó y todo. que al ¿Sí? final eso es lo que yo he leído en las columnas, en los diferentes noticieros que se tienen ahí en Durango. Es una de las características o cualidades que se le reconoce, ¿no? Usted es una persona de acuerdos, de generar alianzas, de buscar el bien común, ¿no? O Así sea, es. y eso en la política es algo importante porque ayuda a transitar, ¿no? Así es, indudablemente. Es muy importante nunca perder de vista que en el tema de la política lo que tú haces como autoridad es administrar los intereses de la sociedad. Esa es la definición para mí. Entonces, tienes que tratar de incluir a la mayor cantidad posible en las decisiones que tomes. Hasta este momento de su vida, secretario, ¿cuál considera que ha sido su reto profesional más grande de su vida? Sin duda alguna, el ser secretario de gobierno de Durango es una responsabilidad distinta de la de ser senador de la República. La de ser senador de la República fue una enorme, por supuesto, un enorme privilegio, pero el ritmo y el nivel de intensidad que te demanda la Secretaría General de Gobierno es mucho mayor que la del Senado de la República. En el Senado tienes la oportunidad de tú mismo ir construyendo tu agenda. Te puedes adelantar a los temas, tú eres quien presenta las iniciativas, tú generas de alguna manera la dinámica del propio Senado. Y obviamente hay momentos importantes y momentos de tensión, pero no se compara con la Secretaría General de Gobierno, donde prácticamente son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si hay llamadas en la madrugada que Es lo donde interrumpen. abres un cajón y brinca un problema y así, o sea, contestas el teléfono y es otra bronca, etcétera, ¿no? Entonces, es una tarea muy demandante, pero por otro lado, la formación es, o digamos, la manera en la que el propio trabajo te reditúa es dándote una experiencia, yo creo que invaluable en materia política. Héctor Flores, ¿cómo ve a Durango en 10 años? ¿Cómo le gustaría que Durango estuviera o fuera? Yo pienso que Durango tiene muchas oportunidades y hay que saber enfocarlas. Mira, me parece que hay 3 aspectos en los cuales Durango considero que tiene que trabajar. Los grandes detonadores de desarrollo van a llegar,
pero no controlamos esa variable. La construcción del proyecto Agua Saludable para la Laguna, ahora que digo, está ya en marcha y ojalá así siga y no haya ninguna modificación en eso, depende de una decisión que escapa al propio gobierno del estado. La construcción de la presa Tunal 2, allá en la zona de la capital, igualmente escapa a nosotros. El tema del ferrocarril Durango-Mazatlán también escapa a la posibilidad del gobierno del estado, incluso ese también escapa a la posibilidad del gobierno federal. Ese es un asunto de apetito de mercado, igual que la construcción del puerto de Gran Calado en Mazatlán, para que pueda haber un comercio de Asia hacia el sur de Estados Unidos que pase por Durango y pase por varias regiones del país. Es un tema que depende más del apetito de mercado que de una decisión de inversión de un gobierno, y mucho menos un gobierno estatal. Y así te pudiera yo mencionar cada uno de los grandes proyectos que se consideran detonadores del desarrollo. ¿Qué hacer entre el tiempo que estamos ahorita y cuando lleguen esos grandes detonadores de desarrollo? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que enfocarnos por lo menos en 3 temas a los cuales yo le veo un enorme potencial. El primero de ellos tiene que ver con el enfoque de turismo en ciertas regiones de la entidad. Eso sí está a nuestras manos, convertir a cada una de las ciudades que tienen un potencial en esa materia en verdaderos puntos de desarrollo y puntos de atracción para la visita de gente. Esos son, yo creo que, asuntos en los cuales Durango ha tenido el tino de ir corrigiendo algunas decisiones, pero todavía falta mucho por hacer y por enfocar en esto. El convertir verdaderamente a Durango en un polo atractivo con toda la oferta que tiene de servicios y de productos para el visitante. Otro tema importante que está ahorita discutiéndose en el Congreso de la Unión es el relacionado con la energía, sobre todo la energía renovable, a partir de la energía solar. ¿Por qué? Porque Durango, y más aquí en la frontera con Coahuila, tiene una posición geográfica privilegiada. El nivel de radiación que encontramos en algunas zonas del estado te permite ser un generador de energía con una gran ventaja competitiva sobre otro, pero además estamos cerca del ramal de CFE o de la línea troncal que le llaman de CFE, en donde la conectividad es mucho más barata que en algunas zonas de Sonora, por ejemplo, con mayor nivel de radiación solar, me refiero. Eso te da una ventaja competitiva y yo creo que Durango tiene que encontrar la forma de anclar desarrollo a partir de proyectos de generación de energía solar que no pasa por y porque la gente que nos escucha dirá, bueno, pues es poner granjas solares. Sí, no, claro. Es detonar toda una industria en Durango de energía renovable que puede tener impacto, por ejemplo, en las finanzas de compañías que cotizan en bolsas del mundo y que están buscando formas de, primero, optimizar recursos y, segundo, tener un mejor manejo de sustentabilidad, porque eso les impacta en el precio. Y ser generador de condiciones, ¿no? Compañías como Amazon, compañías como Telsa, compañías como Microsoft, o sea, son compañías que están buscando ser más empáticos con el medio ambiente porque eso les trae optimización en sus finanzas, pero por otro lado acceden a mejores condiciones de mercado en las bolsas, de manera que creo que son oportunidades que Durango tiene que ver con una óptica mucho más abierta. Y otro tema que pienso que es fundamental para Durango es el aspecto educativo. Yo creo que Durango tiene también una oportunidad muy grande en esto. Tenemos condiciones para convocar a niveles, profesionales de gran escala en ciertas materias. A mí me gustaría buscar una alianza con universidades extranjeras para desarrollar algunas ingenierías en materia de geología o en materia forestal y aprovechar la condición geográfica de Durango tanto en minas como en bosque. Entonces creo que son oportunidades que esas sí están al nivel de presupuesto y de planeación de un gobierno del estado, sin dejar de lado que la planeación en materia de desarrollo industrial de gran escala, por supuesto que hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que ponerse a trabajar. Secretario, tiene una visión muy clara de lo que o de cómo le gustaría ver a Durango en 10 años. Sí. Mucho se ha dicho en columnas, en noticieros, sobre sus aspiraciones políticas. ¿A usted le gustaría ser el precandidato a la gobernatura de Durango?
Mira, para mí es un privilegio el estar siendo evaluado por mi partido. El hecho de que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN haya decidido incluirme en la lista de finalistas, digamos, para la contienda de 2022, pues la verdad es que es motivo de gran orgullo, digo, yo creo que para mí y para mucha gente, ¿no? Que estuviera en esta posición. Es obviamente una noticia pues muy importante y muy positiva. Desde luego que yo tengo toda la disposición de trabajar con mi partido y de trabajar con Durango, con la Alianza en su momento y con Durango, para poder contribuir a transformar las condiciones de nuestra comunidad. Pero no nada más en esa posición, en cualquier otra. O sea, yo no tengo en ese sentido obsesiones personales en este aspecto. Yo entiendo, al contrario, que aquí de lo que se trata es de que las cosas salgan bien. Tanto en la Secretaría de Gobierno, pues que las cosas salgan bien significa que el proceso político electoral se desarrolle en buenas condiciones, pero si me tocara encabezar una candidatura, que las cosas salgan bien significa ser lo más incluyente posible, no nada más ganar una elección, sino ser lo más incluyente posible y generar condiciones de equilibrio político en la entidad para que podamos cimentar un buen desarrollo. Eso es lo importante y eso se logra, por supuesto que encabezando una candidatura, pero también se logra contribuyendo desde la trinchera que tengas. Entonces, yo no tengo ninguna obsesión en eso. Si a mí me correspondiera ser el candidato, lo haría con toda la determinación y con toda la voluntad. Pero si no lo fuera, quien lo encabezara, hombre o mujer, contaría con mi respaldo absoluto desde el primer día, porque yo creo que no podemos perder el tiempo en esto. ¿Esta va a ser una candidatura, sea quien sea el que la encabece, de unidad? Tiene que ser, por supuesto. Yo, y ahí hablo más como militante pues de un partido político, yo he venido señalando reiteradamente en la mesa que lo más importante es que la alianza tenga cohesión, que no sea un asunto cosmético entre cúpulas, que no se trate de impulsar una aspiración personal de alguien por muchas victorias o muchas derrotas que se tengan acumuladas, o por muchos números en encuestas, o por, en fin, muchos, digamos, niveles de popularidad que pueda tenerse, sino realmente lo importante es que tenga cohesión, o sea, que se pueda comunicar entre los tres partidos la solidez de una propuesta que te lleve a ganar una elección. Secretario, esto ha sido una entrevista muy interesante, conocerlo, platicar con usted, pero me gustaría, para ir cerrando, hacerle unas preguntas personales. Sí, cómo no. ¿Cómo le gustaría a Héctor ser recordado ya una vez que ya no está aquí presente? Cuando me muera. Sí. No, bueno, pues yo creo que como alguien que dejó literalmente un esfuerzo muy claro y muy evidente por tratar de transformar su circunstancia. Yo creo que para mí eso es fundamental, el que la gente te recuerde como alguien que estuvo permanentemente siempre tratando de avanzar en el último peldaño. Eso me parece que es fundamental. Me gustaría que mis hijos me recordaran también de esa manera. ¿Qué consejo le darías al Héctor de 14, 15 años que iba saliendo de la ETI? ¿Qué le dirías ahorita que pudiera servirle en ese momento de su vida? Fíjate que yo le diría simplemente que no renuncie nunca a lo que aspira y a los sueños que tiene, porque de alguna manera considero que con el paso del tiempo, en ocasiones te vas volviendo adulto y la propia madurez y los propios compromisos van diluyendo parte de esas expectativas y de esos sueños. Y es un fenómeno natural, porque pues conforme avanzas empiezas a tener algunos compromisos y empiezas a ver la vida de forma distinta, pero que no tienes que perder esa parte que es un motor y es un motivo para mantenerte en la misma ruta desde cuando lo pensaste por primera vez, ¿no? ¿Cómo te gustaría retirarte una vez ya que hayas cumplido esta parte de la vida profesional? Me queda claro que tienes muchos proyectos todavía en el futuro, pero ¿cómo sería el retiro perfecto para Héctor? Pues yo creo que en paz y durmiendo a gusto sería ¿Leyendo? ¿Te gusta la leer? mejor definición. ¿O te gusta ver más series? A ver, me encanta leer, me gusta echar sobremesa con amigos,
me gusta viajar, me gusta conocer el mundo. Sí soy un amante de todo eso, la lectura, del cine también, sí me gusta el cine. La buena compañía, el compartir los momentos de mi vida, con gente interesante. Yo creo que todas esas cosas las puedes poner en una canasta, pero fundamentalmente me gusta la tranquilidad. Me gusta la tranquilidad. Sí soy alguien que aprecia mucho el sentirse tranquilo y el poderte a veces aislar con calma para disfrutar de tu vida. Y yo creo que eso es lo que para mí significa dormir a gusto. ¿Qué consejo le daría Héctor a sus hijos? Pues que sigan trabajando en la forma en que lo hacen. Mis hijos afortunadamente han tenido en su madre y creo que en mí también un ejemplo de siempre pues trabajar y prepararte y basar en eso las oportunidades y los beneficios que te da la vida y no en algo que en algún momento te vayan a heredar o te vayan a dar, pues porque yo nunca aspiré a eso y espero que ellos tampoco lo hagan, ¿no? Y por último, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿te sentirías a gusto con lo que hiciste? Totalmente, 100%. Dormirías en paz, ahora sí, como ahora sí, por mucho tiempo. Así es. Secretario, Así pues es. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, sido un mi querido capítulo Jorge. muy bueno. Gracias a quienes nos estuvieron viendo, a los que nos escuchan por Spotify. No olviden suscribirse, estar ahí y darle like a los videos. Esperemos tener más y otros invitados en este sentido político. Pero para terminar y despedir el programa, si fuera usted candidato, ¿aceptaría regresar aquí a Más o Menos para platicar? Sin duda alguna, ¿no? Cuenta conmigo. Yo, al contrario, pues más que feliz de venir a platicar contigo nuevamente y con toda la gente que nos ve, por supuesto. Pues muchas gracias, secretario. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes que nos están viendo. Nos vemos hasta la próxima.